Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas a este nuevo episodio de Puertas Abiertas. Es el primero que hago un video podcast y estoy acá con mi amiga Sol. Es amiga mía hace más de 20 años. Ella es astróloga especialista en soluciones conscientes. ¿Lo expresé bien? Pero excelente. Bueno, bienvenida Solcito. Gracias por estar acá. ¡Ay, qué emoción! Bueno, estamos un poco nerviosas, pero está bien, esto puede pasar. Vamos a dar lo mejor de nosotras. Sí, totalmente. Gracias, Sofi, por invitarme. Gracias. Estoy muy feliz. Por ser mi primera invitada. Y tengo unas preguntas súper interesantes para mí, porque en todo este nuevo enfoque de un hogar más holístico, de un hogar más consciente, más asociado a la mujer que lo habita y a cuánto ella se conoce a sí misma, la astrología creo que cumple un rol muy importante en este autoconocimiento. ¿Me querés contar un poco tu opinión al respecto? Sí, primero agradecerte. Este podcast me parece alucinante. Creo que crear hogares con conciencia, que hablen de uno, me parece maravilloso, porque el lugar donde uno habita es súper importante, muy especial. Yo te he escuchado decir que no tiene que ver con lo caro o lo económico que sea un mueble, sino con lo que uno, ¿no? Lo que uno le pone encima. Y bueno, la astrología es como la madre de las esotéricas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es un conjunto de saberes muy, muy antiguo. Cuando digo antiguo remontémonos a los sumerios, media luna de las tierras fértiles, 5.000 y 6.000 años atrás. Por ende, se necesita mucho conocimiento. Personalmente, la astrología para mí fue un vuelco súper importante para conocerme mejor y para definir qué quería hacer y sobre todo no sentirme que estaba medio loca o muy afuera de todos los lugares. Aprovechemos esto para que nos cuentes un poco de cuál fue tu camino, cómo llegaste a la astrología, porque yo unos 20 años que hace que te conozco, has ido reinventándote en más de una oportunidad. De hecho, las que me sigan desde hace años, a ella le he mencionado infinidad de veces porque fue quien estuvo detrás de todo el paisajismo y todo lo que es relacionado al mundo floral que hice en los últimos 15 años. Sí. Y ahora estás nuevamente convocada, pero desde otro lado. Contanos de tus múltiples reinvenciones. Ay, total. Bueno, eso se lo debo a la astrología, porque yo siempre tuve como una necesidad de un camino espiritual, ¿no? De algo, que hay algo más, conocerse. Siempre mi familia de origen me decía, ¿qué buscas, Solange? ¿Qué? ¿No te alcanza? Y no me alcanza. Y en una de esas vueltas de la vida, y también porque he atravesado muchas situaciones de dolor, ¿no? Como que una infancia difícil, pero nací con la chispa, que eso lo agradezco muchísimo, de querer siempre sentirme mejor. Y el otro día, haciendo como también un raconto personal, decía, bueno, ya hace como 20 años que estoy en un camino de conocimiento personal o de simplemente sentirme mejor. Y eso hace que uno quiera después brindarlo a otros. Yeah. Y la astrología puntualmente, yo venía de colegio católico, con otro tipo de formación, y una vez hice un retiro de constelaciones familiares, bueno, y resulta que ese grupito, que nos fuimos una vez en una combi a Córdoba, 26 horas arriba en una combi, no sabes lo que fue, todas eran de astrología, muchísimo. Yo tenía una amiga que sabía mucho, pero yo estaba muy negada a eso. No entiendo ni lo que decís, que Júpiter, que negadísima. Y en ese encuentro me recomendaron un astrólogo. Dijo, ¿por qué no lo vas a ver? Que luego obviamente terminó siendo uno de mis maestros, mi maestro principal, que me enseñó mucho. Y bueno, me cité con él en un café y siempre digo lo mismo, ¿no? Como que él no solamente me dijo a través del análisis de mi carta natal cosas de mi personalidad que yo ya conocía. Y uno dice, bueno, le pega, ¿no? Y él como que decís, wow, esto es así, che, mirá. Sino me dijo mis más profundas contradicciones. Esos tironeos, eso de la sábana corta, como dice él, donde yo me tapaba la cabeza, se me destapaban los pies y viceversa. Y no tengo uno o dos tironeos, tengo muchísimos. Entonces, como te decía hace un ratito, pasé de sentirme una persona como muy contradictoria, un día bien, otro mal, sin saber bien lo que quería, si servía para una cosa o la otra, a sentirme multifacética. Y esa soy yo. Y eso a sentirte como bien en este nuevo rol que habías descubierto. Claro, esto es parte de mi personalidad. Ahora que te validó. Claro, ahora lo tengo que cultivar. Claro.
Porque siempre decimos también, ¿no? Porque yo trabajo con una socia, por eso decimos que la astrología tiene que servir para inspirar. Hoy a veces se escucha por ahí que nos condiciona, ¿no? Y empezamos, no, listo, yo ya tengo, no sé, la luna en Capricornio, listo, nací mal, no sé qué, refugio emocional, toma. Y no, en realidad la carta natal o conocernos astrológicamente nos tiene que inspirar en las áreas de la vida donde ya sabemos con los dones que vinimos, como de fábrica, y aquellos lugares donde andamos medio con la bici pinchada, ¿no? Donde sabemos que nos va a costar un poquito más. Pero eso no quiere decir que no podamos. Porque siempre la información, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Siempre. La idea, cuando uno conoce en profundidad su carta natal, es pues romperla, es decir, besito, me hago un asado, y yo soy mucho más que esto. Pero bueno, o me paro en el medio de mi carta natal, después vamos a contar para los que no saben que tiene una forma circular para su comprensión, me paro en el medio de la carta natal y manejo yo. Cuando soy Sol en Virgo, cuando utilizo mi Venus o mi Marte o mis posiciones natales. Pero yo lo decido, no ando así como hoja al viento. Pero cuanto uno más conoce, más puede ejercer acciones sobre eso. Esto que estás diciendo yo lo veo mucho, como que la gente se divide entre el que cree en la astrología y el que no, y también como esta percepción de que es un condicionante, de que todo lo que pasa o no pasa es como que eso lo justifica de alguna manera. Y me parece que esto que estás diciendo está bueno porque viene como a romper esa creencia que siento que es bastante popular. Totalmente, Sofi. Yo que soy contradictoria por todos lados, como dije hace un ratito, y rebelde, digo, no, es como que no es por ahí, si no parece que si no macheas con tal signo, no funciona, o si no, si naciste con determinadas posiciones solares, solo servís para esto, no es por ahí. Siempre, cuando uno más se conoce, empieza a encontrar que la verdad o las respuestas están dentro. Es como a mí me gusta trabajar astrológicamente, para que las personas, los consultantes, encuentren sus propias respuestas, porque está todo adentro. A veces fueron muchos años de pensar que las respuestas estaban afuera, y no, es volver al centro, al interior. Y si uno no se conoce, como que no tenés muchas herramientas, pero cuánto. Y hablamos de astrología porque hoy nos convoca eso, y creo que, bueno, que como es un saber tan antiguo, es muy vasto. O sea, vos te haces la carta natal y podés conocer un montón de esferas de tu personalidad, también de cosas para los que creen en vidas pasadas, o la misión que viniste a traer, por ahí esa parte es más flashera, o también cómo es el entorno, ¿no? Cómo se te viene dado el entorno. Entonces podés empezar a identificar, bueno, por eso tengo determinadas situaciones repetitivas, Claro. O se me acercan determinadas personas. Antes de entrar más, que siento que estás entrando un poco más a lo que podríamos relacionarlo con el hogar, quiero que nos amplíes un poquito más tu recorrido. Dijiste, cuando descubriste tu carta natal, te diste cuenta que eras una persona multifacética. Quiero que cuentes un poquito de la reinvención. ¿Por qué? Porque el último episodio yo hablé de cómo se puede vivir de una pasión y me parece que vos sos un claro ejemplo de cómo has logrado reinventarte viviendo de pasiones. Entonces quiero, si bien nos alejamos un poquitín de la astrología, me gustaría que que nos cuentes un poquito sobre eso. Ay, bueno, qué lindo. Sí, llegué a la astrología, como les conté, dije, yo terminó de hablar Gerardo, que era mi astrólogo, dije, yo de esto tengo que aprender. Me explotó la cabeza. Después, conociendo más mi carta natal, me di cuenta que a mí se me da muy bien aprender. Y siempre la estoy comprobando. No es que creo en la astrología, todo el tiempo la compruebo. Por eso me gusta conocer gente, escuchar, observar y ir macheando a ver, bueno, será por esto, por lo otro, porque leer una carta natal es una performance, es un arte. Uno puede saber mucho de planetas, de signos, pero combinarlos y dar una devolución es algo como muy profundo. Entonces ahí yo venía en esa época, yo soy contadora, ¿sí? Como que fui a la facultad y toda muy prolija, empecé a trabajar en empresa, todo, soy Sol en Virgo, para los que están del otro lado es mucho orden, ¿no? Como mucha estructura, y llegó un momento en mi vida, me recibí muy joven y dije, no, esto para mí no me satisface. Entonces ahí renuncié a la empresa y me fui de mochilera a Centroamérica.
Sofía me conoce de esa época, ¿no? Fue como un flash. Yo siempre recuerdo, mi familia me decía, pero de tu hermana lo podía esperar, pero de vos, ¿no? Y ese fue un quiebre para mí y después le encontré sentido cuando empecé a conocerme mejor, ¿no? Como esa necesidad que tenía de explorar el mundo, de hacer algo diferente, de que una parte de mi vida va a ser como necesitar estructura, pero otra para nada. Entonces volví, seguí trabajando un poco como contadora, tenía mi propio estudio, porque también se me da muy bien el emprendedurismo, qué difícil esa palabra. Me encanta emprender y después como que conocí el mundo de las flores, la naturaleza, y ahí me encantó, porque siempre me gustó la decoración, el diseño, las cosas bellas, tiene que ver con mi carta natal también. Y en el mundo, la naturaleza, mezclar naturaleza y diseño fue increíble. Y ahí empecé con una carpetita a ofrecer el servicio semanal de flores, que acá en la ciudad nuestra no se tenía mucho, o sea, no se hacía mucho. Me acuerdo que era un día de lluvia, víspera de 21 de septiembre, y salí con mi carpetita cara rota a ofrecer, y no sé, de 10 locales que visité, 8 me dijeron que sí. Ah, un montón. Un montón. Dije, de repente tenés que hacer floreros. Pensé que iba a ser el típico caso, salí con 10, todos me dijeron que no, uno solo, no, todos que sí. Y de hecho de esa época que hablo allá por el 2012, tengo clientes de esa época todavía. Y después, bueno, ahí empecé como a los tumbos, yo seguía siendo contadora a la vez. Perdón, tenés ahí un episodio que es cuando se empezaron a dedicar a eventos también. Sí, ahora ahí venías vos. No, porque no lo habíamos charlado antes. Después apareció una gran amiga, que acá la tenemos, que me dijo, Sol, ¿te animás a decorar mi boda? Yo dije, sí, buenísimo. Dale, Sofi. Y no era un casamientito, una boda chiquitita. Me acuerdo que lo habías hecho en un salón que era súper lindo, era un montón de gente, y era un evento importante. Y me reacuerdo que quería gipsofilas, me reacuerdo de todo eso. Lo había descubierto en Pinterest, que era una novedad Pinterest. Estamos hablando del 2011. ¿Ves? Bueno, 2011. Y era como súper innovador y todo era divino. Sofi siempre tuvo como su re estética en eso, ¿viste? Y fue increíble. Yo dije, chao, fue como una súper oportunidad. Y ahí desembarqué en un súper salón acá en La Plata y como que eso me dio mucha seguridad. Yo empecé a trabajar con mi hermano, entonces descubrí lo que era una sociedad. Ahí vuelvo a mis tiempos de contadora y digo, bueno, sé lo que es la empresa familiar, lo que implica trabajar no solo con un socio, sino que es un familiar también y todo lo que lleva. Y después empecé y me copó el paisajismo y empecé a estudiar plantas, no se olviden que se me da bien aprender. Otros dones no tengo, pero aprender rápido, sí. Entonces empecé un poco como autodidacta, después hice la carrera de paisajismo y todo rápido. Y hoy hablábamos un poco de eso, como que el trabajo, llegaba. Fue una época hermosa, donde trabajábamos en todos lados. Hacíamos mucho paisajismo gastronómico, flores, eventos, casamientos. Era como un boom. Fue un boom al que estoy muy agradecida. Y después fue desembarcar con el local, que era un poco lo que vos contabas en tu episodio pasado, ¿no? Lo que es tener un local a la calle y todo lo que eso lleva. Y pasar la pandemia. ¿Lo seguís teniendo? Sí, lo sigo teniendo acá en Citibel desde el 2016. Y bueno, y pasar a tener colaboradores, proveedores, ya estar en las grandes ligas, lo que era tener un negocio, que yo vengo de los servicios. Tengo padres profesionales, siempre me capacité para dar servicio. Entonces, bueno, ahora era lo que es la venta y qué desafío era para mí también. Así que bueno, y después en todo eso, siempre paralelamente mi camino espiritual. Así que he hecho constelaciones familiares. Bueno, seguí estudiando astrología porque me alucinó. Acá les voy a contar algo como muy personal. Yo cuando supe que para saber de astrología hay que saber mucho de planetas, ¿no? Imagínense que los planetas y las luminarias, que son el Sol y la Luna en astrología, son como los actores de la carta, que se van a disfrazar o poner el saco de los distintos signos del zodíaco. Entonces ahí empezamos a escuchar Venus en Leo, Marte en Acuario, ¿sí? Lo que todos vamos a saber es el Sol en donde lo tenemos, por el día que nacimos. Yo nací el 4 de septiembre, soy Sol en Virgo. Pero después voy a tener los planetas, estos actores en la carta, con
su traje, imagínense que cada uno tiene una posición en particular, y a su vez actuando en distintas esferas de la vida. La carta natal está dividida en esferas, ¿sí? En áreas de la vida. ¿Para qué está dividida en áreas? Para que nuestra mente, que es chiquitita, pueda comprender la existencia. Por eso está dividida en áreas. Entonces imagínense, yo dije, bueno, hay que saber mucho de planetas, después mucho de signos, y después esos signos actuando en casas, y a su vez, o sea, en áreas de la vida, y a su vez, esos signos a veces charlan entre sí. Puede tener una conversación amena con nosotras, o medio tirante la cosa. Dije, esto es un despiole. Esto tengo que aprender, porque mi mente, que es tan intrincada, esto me va a ir bárbaro, porque es como si mi mente hiciera... Digo, toda esta necesidad que yo tengo, este descontrol interno, hizo como que, y hoy es lo que me pasa a la hora de conectar toda esa información. Y es como que de ahí sale algo que brota, por eso hablo de performance, de un acto creativo, que es la evolución a alguien que tengo enfrente. Y orientada a mí me gusta a eso, a la inspiración y a la resolución de un problema. A mí me gusta resolver problemas. Es como que tuve tantos problemas que, bueno, ahora puedo acompañar a otros a inspirarlos a que hagan su propia caja de herramientas. Cuando hablas de la resolución de problemas, ¿qué tipo de problemas resuelve la gente? O sea, ¿se acerca a vos por qué tipo de problemas? ¿Mucho laboral? Sí, mucho laboral en este último tiempo. También el desarrollo del yo profesional. Como que esto, ¿no? Como que tal vez hicieron una carrera de grado o trabajaron mucho tiempo en alguna actividad y quieren las personas hacer un cambio o incorporar cosas y quieren construir una identidad profesional que no tiene que ver con dejar algo, porque a veces creemos eso, bueno, los 1000 años que trabajé en tal lugar no sirvieron de nada porque ahora me pongo a, no sé, a decorar. No, la idea es integrarlo todo eso. Y ahí es donde sale la identidad a la hora después de ofrecer servicio o un producto. Entonces me encanta trabajar con el yo profesional, porque ahí es donde vemos, bueno, los dones, donde por ahí vas a tener que poner un poco más de trabajo. Y de esta forma, ahí como que sos certera en los colaboradores que vas a buscar, si sos buena para comunicar o por ahí vas a necesitar a alguien que te dé sostén. Y después problemas personales, me encanta trabajar pareja, eso también llega mucho. Después como trabajo con mi socia que es abogada, nosotros como que utilizamos la astrología también frente a la resolución de conflictos jurídicos. Porque en la carta natal también se ve como cuán propensos somos a tener tal tipo de conflictos, por ejemplo, y las habilidades innatas que tenemos para resolverlo. Las que tenemos que potenciar. Digamos. Claro, porque si no, no puede ser la misma receta para todos. Vos tenés un problema, no sé, de pareja. No nos podemos chipear a hacer esto que te va a ir bien. No, bueno, ¿qué habilidades tengo yo frente a esto? Bueno, ¿por qué siempre tiendo a caer en relaciones tóxicas, que se usa tanto esa palabra? ¿Es porque yo tengo algo mal? Bueno, no, hay que trabajar, a ver qué pasó con tu refugio emocional, qué pasó con tu infancia. Y uno empieza a decir, es como el darse cuenta, le digo yo, el primer paso. Y después yo también hago constelaciones, ¿no? Familiares, jurídicas y empresariales, depende del tema. Y bueno, ahí se puede ver como a nivel inconsciente, o abajo, ¿viste? Debajo de la alfombra, qué puede ser el origen real de lo que te está pasando. Como que todo esto viene a poner luz, ¿no? Exactamente. Sí. De distintas maneras, con las constelaciones, con la astrología, pero es venir a poner cierta luz donde quizás hay un poquitín de oscuridad. ¿Y cómo esto puede aplicar a la mujer que habita su hogar? ¿Cómo podés relacionar todo este mundo con el habitar? Bueno, ya la casa, ¿no? La casa como elemento simbólico se puede ver en una carta natal en la casa cuarta, ¿no? Recordemos que la carta natal está dividida en casas del zodíaco, que son áreas de la personalidad o áreas de la vida. Entonces, el área de la vida del hogar es la casa cuarta, entre otras cosas, porque hay que ver un montón de cosas. Pero la casa cuarta nos muestra como esa predisposición que tenemos a nuestra casa, ¿sí? La casa que formamos y que habitamos, y también medio pegada a la energía de nuestros primeros hogares, cómo era nuestra familia original, también la parte ancestral, ¿sí? Entonces como que
La casa cuarta, entre otras cosas, nos va a mostrar como la energía de la casa. Okay. Y en eso hay personas que se van a sentir súper cómodas, con todo ordenadito, súper pulcro, ¿sí? Y otras personas que van a necesitar por ahí más cantidad de objetos, porque por ahí necesitan como un apego de seguridad al objeto. Otras personas van a apreciar tal vez más el color y la forma, cosas exóticas, ¿sí? Y otros van a decir, no, yo lo mío es lo más austero. Pero lo importante es cuando uno conoce como la energía disponible, puede construir su hogar, su refugio. Para otros su refugio va a ser algo chiquitito, fácil de cerrar para irnos de viaje. Eso también es válido. Hay personas que necesitan algo chiquito, cómodo, pero la idea es que eso de tener dónde volver, eso me parece muy hermoso. Y a veces hay personas que no necesitan volver a un lugar físico, sino principalmente dónde volver acá. Emocional. Algunos va a ser afuera, van a necesitar un lugar físico. Y otros, que es un poquito más fuerte el aprendizaje de vida, eso por ahí se ve más en el ascendente, que es otra posición natal, que es esa propuesta de vida, entre otras cosas, porque es algo complejo, bueno, va a hacer que construyas tu propio templo. O cuando hablamos de trabajar y habitar una casa. Va a haber personas que necesitan un espacio de soledad, de tranquilidad, que por ahí es el lavadero. Pero si una ya se conoce y sabe que necesita ese ratito, son los 5 minutos de lavadero donde vas a estar sola y que vas a poder conectar un ratito, respirar y volver a hacer tus actividades o estar en familia. Y con respecto a todo lo que está relacionado con el orden, también se puede ver dentro de la carta. Tal cual. O sea, así te pregunto desde una persona que sabe poco sobre el tema. Sí, es la idea. Porque para mí dentro de la casa, yo hablo como de las 7, como que el universo de la casa tiene 7 dimensiones. Sí. Y entre esas dimensiones, una es la estética, ¿no? La parte bella, lo que visualizamos, que para mí es muy importante, pero que por muchos años me enfoqué en eso sin considerar que para que eso brille, tiene que haber como toda otra parte más oculta, que también tiene que estar funcionando. Y ahí es donde para mí entra la mujer y cómo... Hablo de la mujer porque yo le hablo a mujeres, ¿no? Pero tranquilamente esto puede aplicar a hombres. Que tenga la energía femenina alta. Exactamente. Totalmente. Y también todo ese orden que digo, el orden profundo, porque es el que no se ve. Que en general no suele ser un orden, sino que suele ser como un desorden. Esto lo veo como mucho en mi comunidad, que me siguen a mí hace años y que quieren tener la casa más linda, pero que quizás cuando van a abrir un placar se les viene la casa encima y eso genera muchísimo peso. Así como el tema del hogar se ve en la casa cuarta, este tema del orden, ¿dónde uno puede verlo en la carta? También se puede ver en la cuarta, se puede ver en el ascendente. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene la disposición, o sea, no tiene los dones para tener la casa ordenada. Yo soy una especialista en desordenar. Mi don es desordenar. Bien. Recuerdo que mi mamá era muy ordenada, me dejaba todo perfecto y yo en 5 minutos le puedo dar vuelta a la casa. Tengo una amiga que es igual. Pero ¿qué descubrí? Que cuando yo empiezo a conectarme con el orden, hay algo en mi personalidad y en mi psiquis que se calma. Tiene mucho que ver con mi casa 6, que es el trabajo, las rutinas, es el trabajo en relación de dependencia y las rutinas. Puede tener que ver con el ascendente. Entonces a veces uno cultivar el ascendente, como es una propuesta de vida, no es como la energía natural que uno trae, cultivar eso y decir, bueno, yo sé que cuando está la cosa más ordenada hay algo en mí que se tranquiliza. Yo siento que si tengo obras de arte, pinturas o pongo una musiquita, algo en mí se tranquiliza. Y por ahí, por otras posiciones de la carta, ni conecto con la música. Pero cuando yo me conozco mejor, yo llego, pongo musiquita o pongo un saumerio, una velita de lavanda, conecto con el olfato, hay algo que en mí hace nido. Entonces hay algo que se aplaca. Pero eso, la única forma es conociéndose. Cada una va a encontrar como su propio manual. Pero es re importante lo que decís. Eso lo vas a encontrar en esa dimensión, que es la dimensión, digámosle hoy, qué sé yo, la del alma de la casa. Y si hay alguna mujer que nos esté escuchando y diga, bueno, yo todavía, o sea, solamente sabe dónde está su sol o sabe muy poca información y le gustaría conocer más sobre este tema,
a ver, si bien es aplicable a todos los aspectos de la vida, yo quiero que esta mujer se interese más por cómo la carta le afecta en su hogar. Entonces, el ideal sería que recurra a un profesional del tema y que más allá del análisis tradicional se enfoque en la casa 4. Claro, el ascendente puede ser también en la casa, en la casa 2, en la casa 7. La casa 7 es la pareja, las sociedades, o sea, el espejo, lo que viene a mostrarnos el que está enfrente. Okay. Entonces ahí conecta con el tipo de pareja que puede, o la energía de la pareja, la energía de los hijos, si hay hijos, si hay niños, de la autoexpresión personal, si necesito un lugar para mí, ¿sí? Que sea, por ahí tienes un estilo, porque a veces cuando vivís con otras personas en la casa, vos lo sabés bien, hay que congeniar. ¿De qué color es esto? No puede ser solo como una quiere, ¿sí? Y también tenemos que ir a la funcionalidad. Entonces, en eso se puede ver a través de la carta natal cómo congeniamos con los que habitan al lado nuestro. Claro. Y qué refugios puedo construir para los otros. Cuando uno conoce también la carta natal de los hijos, por ejemplo, sabes cómo tratarlos mejor, como adecuado a la energía que ellos tienen. Y eso está buenísimo, porque conociéndonos mejor y en comunidad ganamos calidad de vida, que es la idea. Tener una casa ordenada, limpia, funcional, nos hace bien a nosotros porque libera energía. También tener menos objetos. Yo, por ejemplo, tengo una casa 2. La casa 2 es la casa de los bienes materiales. Casa, auto, perro, entre otras cosas. Mesa. Yo tengo a Venus, ¿sí? Y tengo el Sol ahí. Entonces yo brillo a través de los bienes materiales. Decía, ¿no? Digo, soy una materialista. Años lo pensé. Y no, me di cuenta que para mí mis valores están en construir, mi escala de valores, porque ahí están los valores. No hablamos de bienes materiales, hablamos de valores. Mis valores es también el mundo material. Eso me da sostén, solidez. Tener ¿sí? A mi psiquis la tranquiliza. Y puede ser cositas, tener ordenado, tenerlo lindo, que los colores sean homogéneos. Eso a mí me hace bien. A otras personas será otra cosa. Yo conecto mucho con el objeto. Bueno, nos conocimos también, me acordé el otro día que una vez vos escribiste que yo te había regalado tu primera revista de decoración. Me acuerdo la vez que escribiste eso, lloré como una loca de una emoción, porque yo tengo ascendente Cáncer y dreno a través del llanto. Lloré muchísimo y es eso, ¿no? Siempre me gustó lo bello, lo lindo. Pero eso, bueno, no es cuestión, siempre decimos, no es cuestión de dinero. Otras personas, por ahí les va a costar un poco más regalar cosas. Es que una vez dice, bueno, hago limpieza. Pero ahí empiezo a ver, pero esto me lo regaló aquella, ¿verdad? Porque claro, tiene una historia. Y ahí, por ahí va a costar un poco más. Eso pasa un montón. Esto me lo y yo que soy bastante práctica y podríamos decir desarraigada, pero me gusta más práctica. Sí. Es como que todo el tiempo trato de fomentar esto y ahí es cuando yo misma entro en una contradicción y digo, bueno, pero hay personalidades y personalidades, cada una tiene que conocerse y ver hasta dónde puede hacer este ejercicio de desarraigo y hasta dónde no. Pero bueno, también como que el mensaje es bastante amplio y después cada una tiene que conocerse de la manera que quiera, de la manera que pueda, que le guste, que le sirva y entender hasta dónde, volvemos igual al tema anterior, que esto no te condicione, ¿no? Claro. Pero bueno, hasta dónde tu carta o cómo vos ya sos te participa de este tipo de decisiones. Claro, por eso cuando vos hablas de conciencia en los hogares, es esto. Es decir, bueno, yo te puedo brindar un abanico, pero vas a decidir vos qué va y qué no. Totalmente. Es tu casa, es tu hogar. Siempre me acuerdo de pobre Marie Kondo, la podemos nombrar, que tenía ese libro. La nombro un montón. Sí. Que tenía el libro que había que tener todo ordenado. Y para mí es un desafío el orden, ya lo dije. Entonces yo siempre quise ser más ordenada, lo leí. Claro, y había que sentir cada objeto. Me acuerdo siempre de eso. Había que sentir cada objeto que te provocaba para ver si lo tirabas o no. Yo estaba recién separada, ¿sí? Soy divorciada, además, entre otras 7 vidas tengo. Estaba recién separada, tenía una tristeza. Y se me ocurrió comprarme el libro de Marie Kondo. Claro, no había cosa que yo conecte con felicidad. Y llorabas con todo, además. Con todo. He tirado cada cosa. Una gorra de cuero que todavía la estoy sufriendo. Claro, me desprendí porque nada
me generaba. Entonces digo, bueno, como uno va aprendiendo con los años, que charlábamos hoy también, a eso, bueno, uno puede tener una idea, pero hay que ver, ¿no?, cómo está uno emocionalmente a la hora de hacer la limpieza general. Totalmente. Porque si no, a veces tirás de más o de menos. Pero es muy importante, sí, y en eso, pruébenlo, mover, vos cuando decís, bueno, el orden, esos domingos que yo a veces veo y digo, Sofi está ordenando, vamos que yo también voy, después me siento mejor, porque hay algo, y siempre que sale una cosa entra otra, Yo justo este fin de semana que pasó publiqué algo parecido. Yo no me la paso ordenando, no quiero que parezca eso. Simplemente que a veces con dedicarle un ratito, al menos a mí, eso ya me predispone de otra manera. Y esto de hacerle lugar a renovar la energía, yo les juro que sacar una bolsa. Ayer mismo ordené con mis hijas los escritorios de ellas, que estaban llenos de cosas. Ya esa bolsa de papeles que salió, a mí ya me da como peso menos. Como que a mí claramente me hace muy bien. Y aparte, en una casa todo el tiempo entran cosas. Y con nenas, con hijos chicos, entran cosas. Van a un cumpleaños, traen el paquetito, traen esto, se van al colegio, te traen el souvenir, la manualidad que hicieron. Entonces, yo tengo esta sensación, sino que las cosas me tapan. Y a mí, yo necesito sentir esa liviandad. Pero bueno, volvemos todo el tiempo, lo mismo. Cada uno tiene que conocerse. Hay gente que eso quizás no le suma ni le resta. A mí eso me hace bien. Y sí, creo que si estamos acá y si se engancharon en este podcast, quiere decir que tenemos como una energía común que decimos, bueno, ¿qué pasa con los lugares que habito? Quiero estar más cómoda, ganar bienestar. Entonces también estas comunidades se crean como con personas afines. Totalmente de acuerdo. Con la que este mensaje esté resonando, nos va a estar escuchando, y la que no, ya no va a estar acá. Totalmente, ¿no? Tal cual. Solcito, te hago una pregunta más, porque hablamos de, cada uno tiene su carta, hablamos también de los planetas, pero ¿qué pasa con los tránsitos? Porque estábamos hablando un poco de eso también. ¿Cómo sería eso? Bueno, hay una parte de la astrología, no me quiero poner muy técnica porque soy muy nerd, pero hay una parte de la astrología que tiene que ver con la parte predictiva, ¿no? Con lo que va a pasar, la futurología. Como a mí me gusta inspirar, no condicionar, yo los que están del otro lado siempre hay que tener cuidado, porque cuando uno hace la parte predictiva, ¿qué te va a pasar? Es como un pronóstico del tiempo. No, tomémoslo así. Porque no escucho muchos astrólogos que hablen de esta forma. Entonces, ya que Sofi me da el espacio, digo, no, es un pronóstico del tiempo, ¿no? Como decir, bueno, si yo sé que hay probabilidades de lluvia, puedo elegir llevarme paraguas, piloto y botitas, o no llevo nada y me mojé, listo. O no llovió y bueno, no pasó nada. Cuando uno sabe más o menos el pronóstico, puede elegir mejor qué acciones realizar. Yo sé que tengo, por ejemplo, un planeta que viene, ¿no? Los planetas se siguen moviendo. O sea, uno nace con determinada carta natal, la carta natal es una foto del cielo el día que naciste, pero luego los planetas se siguen moviendo. Y esos son los tránsitos planetarios y revolución solar. La revolución solar es más o menos la energía disponible de un cumpleaños al otro, ¿sí? Entonces, por tránsito planetario, tal vez uno puede tener como, bueno, siente que la cosa no fluye, te le pones un montón de energía, pero, antes nos iba bien. Por ejemplo, yo que soy emprendedora, es verdad, siempre empecé algo y la cosa caminaba, y hubo estos últimos años que se empezó a trabar, pero bueno, tengo a Saturno, que es el planeta que a veces le temen mucho, pero es espectacular, porque Saturno es el dios del tiempo, entre otras cosas. Es el que te va a venir a tomar examen, el que te va a poner las cosas un poquito más complicadas, pero una vez que uno le hace caso a Saturno, ¿sí? Hace los deberes, después que termina ese tránsito, en general son más o menos 2 años, tiene un máster hecho. Entonces puede ser que por tránsito estés o más como que te cueste arrancar con un tema de hogar, de mudarte, que a veces tenemos ganas de mudarnos, bueno, o de hacer alguna obrita dentro de la casa, agrandar una parte, y bueno, y se nos traba. Eso puede ser por un tránsito. Hay otros tránsitos que son súper favorables para mudarse, o personas que por ahí están acostumbradas a ser súper extrovertidas y poner la casa siempre para las juntadas,
y empiezan a sentir, che, no, quiero estar adentro, por ahí quedarme con mi familia, estaré entrando en bajón. Bueno, ojo con los autodiagnósticos, siempre consultar profesionales, pero muchas veces, y en esto de trabajar también junto con otras personas que conozco, o sea, que sepan, ¿no? De personalidad, bueno, también decir, bueno, pero es un tránsito planetario que me invita a mí, que no estoy acostumbrada, a un aprendizaje de ser, bueno, me quedo adentro. Y por ahí antes era salir todos los sábados y ahora quiero mantita y un tecito. Por ahí la pareja o la familia no entiende eso, ¿no? Como dice, ¿qué te pasó? O tus amigos. Y bueno, entonces ahí me estoy conociendo, me respeto. Eso también está buenísimo. Y los tránsitos de mudanza son espectaculares. Ayer justo tuve una amiga que logró mudarse a una casa, que para ella es un cambio de vida espectacular, con sus hijos. Estaba buscando un poco de verde. Y le digo, espera, déjame verte a ver cómo estás con los tránsitos, que no es una cosa que suelo hacer, y ahí veo que tenía un tránsito de Júpiter, que es como el planeta de la suerte, estoy generalizando igual, que le pasaba por su casa 3. La casa 3 tiene que ver con las mudanzas, los viajes cortos, ella tiene la luna ahí en Cáncer, digo, dale, es ahora, y se le dio. Es como que eso es como siempre dando luz, un poco lo que dijiste vos hoy, ¿no? Esto de iluminar, de inspirar, de tener herramientas propias. Creo que así es constructiva la astrología, porque acuérdense que la idea después es romperla y decir yo ahora hago lo que quiera, cuando quiera y como quiera, siempre con respeto a los demás, ¿no? Lógico. Y a nosotras mismas. Qué lindo todo esto que contaste. Bueno, muchas gracias. Yo creo que de las preguntas más importantes que yo tenía, ya charlamos todo, te consulto. ¿Hay algo que a vos te gustaría sumar a todo lo que ya nos contaste? A ver, creo que me gustaría hablar un poquito de Venus, que es un planeta, es el planeta de la belleza, del disfrute. Me encanta. También, ¿no? De esto de todo el hedonismo. Rico vino, lindas cosas, y conectar con eso es muy importante, como automaternarse, ¿no? ¿Y cómo entra Venus en las distintas cartas natales? O sea, cada uno depende qué signo la tengas, ¿no? Vos podés tener Venus en Leo, ¿sí? Como Bien. una Venus súper que le gusta vestirse, llamar la atención, ¿sí? Tener cosas como súper espectaculares, o una Venus en un signo de agua, porque los signos están divididos en los 4 elementos. Eso es para otro podcast. Entonces, pero para más o menos agruparlos, es más entendible que hablar de cada signo específicamente. Entonces, por ahí si tenés una Venus de agua, como que más conectada con las emociones o con lo artístico, le va a tener, por ahí necesitar una parte que tenga su lugar de música, su lugar de meditación, un rinconcito como bien armónico, una Venus de aire que conecte con el mundo de las ideas, de la lectura, del conocimiento. Por ahí van a necesitar una bibliotequita con sus libros, ¿sí? Un rinconcito, que a veces los libros no son todos del mismo color. Yo que soy lectora y tengo mucho, en mi casa la decoración siempre fue muy importante, claro, mis libros siempre son raris, pero bueno, tengo mi rincón de lectura. Y una Venus de fuego va a necesitar un jardín, poner los pies en el césped, por ejemplo, salir a correr, tener un gimnasio, una parte. Bueno, después de la pandemia todos armamos como nuestros propios gimnasios a veces, conectar con eso. Es como un área de disfrute. Es muy importante conectar nosotras como mujeres con la parte porque estamos muy acostumbradas en esto de maternar, de estar hacia afuera, vos como que tenés a tus hijas, tu familia, también darse como mucho autocuidado. Esto de tener la casa con conciencia, de habitar el hogar, también tiene que ver con eso, hacerlo para una. Como eso, maternarse, tratarse con cariño, a la hora también, ¿no? De redecorar tu casa o mirar cómo tenés tu hogar, también hacerlo con mucho amor, porque a veces nos ponemos un poco críticas. Y esto no, bueno, tu comunidad lo sabe, ¿no? Sí, que sí. Seguramente dicen, esto no me gusta, que yo esto no lo quiero, que al final todo... No. En esto es como pasito a pasito, me decís, bueno, conecto con mi casa, pero desde un amor hacia mí misma. Bueno, y por ahí esto no está tan bueno, pero bueno, me junté los pesitos para haberlo podido comprar, siempre agradeciendo, ir cambiando de a poco y con tranquilidad, y siempre con mucha conciencia de amarse a vos misma, con pequeñas cositas. Creo que la casa es el refugio.
Entonces, ese refugio es volviendo un poco a lo que decíamos al principio, tener donde volver, sea donde fuera, es súper importante, pero para conectar con nosotras mismas, porque si estamos bien nosotras, somos un faro para todos los que están alrededor nuestro. Y a veces somos muy críticas, y sobre todo con los procesos de conocimiento personal. Uno cuando tomás, ¿viste? Empieza a laburarse para adentro, trabajarse para adentro, esto lo hice mal, me reclamo, tendría que haber esto, lo otro. No, yo como que intento transmitir eso, que seamos muy amorosas con nosotras mismas cuando queremos expandir la conciencia, cuando queremos ser más conscientes de lo que tenemos, desde lo material hasta lo emocional. Eso me parece que es un mensaje que me gusta mucho transmitir, y como lo digo a ustedes, me lo digo a mí misma. Es un trabajo que vamos haciendo, ¿no? Obvio, porque a la larga creo que venimos como a pregonar lo que nosotras también tenemos que aprender. Así que sí, estoy muy de acuerdo con todo eso que estás diciendo, y sí, con el foco en mirarnos con amor a nosotras mismas y al espacio que habitamos, que ahí en esa unión es donde está parte de la magia para sentirnos mejor. Al menos así concibo yo al hogar, y es lo que quiero que tantas mujeres logren apreciar como las virtudes de esa conexión. Eso se ve, Sofi, se ve en vos, se ve como mucha conciencia y coherencia. Cuando uno es coherente, yo como que trabajo mucho en la coherencia para brindar soluciones, ¿no? Si no tengo solucionadas ciertas cosas en mí, bueno, como que lo trabajo, me centro y así puedo brindarme a otros. Creo que se necesita eso, mucha conciencia y coherencia a la vez. Yo que te vengo a escuchar, bueno, no sé, te sigo hace años, pero como que siempre eso, ¿no? Como muy coherente en las cosas que propones, y creo que por eso tu comunidad es, es tan generosa, ¿no? Que se copa y tenés un montón de seguidores. Creo que eso, es conciencia y coherencia, las 12, digo yo. Muchas gracias por eso. Ay, sí, es verdad. Muchas gracias por haberte prestado, te iba a decir, no, haberte sumado a esta nueva idea de un video podcast. Feliz de que hayas sido la primera invitada. Ay, gracias. Y bueno, vamos por más. Ay, sí, te deseo muchos éxitos siempre. Gracias a todas. Gracias a todas. Y gracias a todas las que nos escuchan. Besos. Chao.